Vamos a viajar un poquito en el tiempo para hablar de la historia y de la evolución del boxer. Bueno, mira, el boxer nace a finales del siglo XIX, Ujú. ¿vale? Era una época que estaba habiendo muchos cambios sociales y nace de dos perros dedicados, uno a la caza mayor y a las peleas, que ya estaban prohibidas, pero ya en Sí, muchos casos eran clandestinas. Y más que nada los terratenientes de la época pues buscaban un perro un poco más dedicado a la guardia y custodia vale. de las fincas y de los ganados y empezaron con la combinación del Bull Basser o de perros, como habláis el otro día en el podcast que tenías Con Mike. con Mike Moravito. En aquellas épocas yo creo que las razas tampoco estaban tan definidas y se hablaba más de perros tipo pit, Tipo. perros tipo bull, y eran el perro este tipo Bull Basser y el antiguo bulldog inglés. No tiene nada que ver con el de ahora. Y de allí consiguen sacar eso, un perro de tamaño mediano, fuerte, compacto, sin miedo a nada, con mucho coraje, muy valiente, testarudo. Y yo creo que hoy en día en algunos ejemplares se mantiene todo esto. Su origen es alemán, como el Doberman. Sí. Entonces buscaban esto, perros de seguridad, De que les guarda. permitiera guarda y custodia. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado desde esos orígenes germánicos hasta el boxer actual que conocemos en España? Uf, mucho. Mira, el boxer es una raza que tiene apenas 130 años. Es una raza considerada joven. Tú mañana puedes pretender crear una raza y dices, oye, mira, voy a cruzar este con este y durante muchas generaciones cosas de los dos. No vas a tener un tipo fijado. Ten en cuenta, por ejemplo, aquí en Ibiza que tenemos el Podenco ibicenco, Sí. que es de la época de los fenicios, ¿sabes? O sea, que tienen miles de años. Ujú. Compáralo con los mastines que vienen de los antiguos molosos, o sea, son razas que tienen muchísimos más años. Entonces, el boxer está en constante evolución. Por eso, características iniciales que se mantengan hoy en día, pues no tienen nada que ver. Si tú ves perros de los primeros boxer, no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy. Una época que se fue a Estados Unidos e Inglaterra y allí ha evolucionado de forma un poquito diferente, ¿sabes? O sea, una de las cosas que se le ha achacado al boxer es la falta de uniformidad en los tipos. Hoy en día puedes ir a un ring y hay perros que son más bulldog, otros más lebreles, otros que están más en el tipo. El primer perro escrito en un libro de registros como boxer fue un perro que se llamaba Flocky, Vale. ¿vale? En 1895, me parece. Mita Wonder Passage es considerada un par de años más tarde la madre de la raza, porque fue una reproductora que en su día dio bastante homogeneidad. Ujú. ¿Vale? Ten en cuenta que es cuando estaban empezando, eran los primeros años, con lo cual la homogeneidad brillaba por su ausencia. Y se ve que en ella dio bastante homogeneidad. Luego, a lo largo de la historia, ha habido gente que sí que ha sido muy significativa en la raza, ¿vale? El matrimonio Stockman, ¿vale? Del afijo Bondom, criaron ejemplares de gran calidad, fueron ejemplares suyos los que acabaron yendo a Estados Unidos o quedándose en Europa. Hay un ejemplar muy famoso que se llama Lustig Bondom, fue un gran perro y un gran reproductor y un gran campeón, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Vale? Ahora, Vale. el boxer que tenemos hoy aquí y el que tienen allí, aunque sean diferentes, vienen más o menos de ahí. En los años venideros ha habido grandes estudiosos, Tommaso Bossi, recientemente que falleció hace poco Alessandro Tanoni. En España tuvimos a Manuel Izquierdo, que era un criador de la Fijo Las Arillas, que trajo los mejores perros que había en Europa, estuvieron siempre en España, en su casa. Y luego había otras líneas, Urkabustaiz, Ujú. Loermo. El boxer ha cambiado mucho, lo que te digo, está en constante evolución. En el podcast que hiciste con Fran de los Cane Sí. Corso, no sé si recuerdas que él te dijo que había empezado con boxer Ujú. y hay un momento determinado que dice, pero yo tuve boxer, no lo que hay ahora, ¿sabes? Se oye bastante y yo tengo que dar la razón. Tengo un amigo que dice que hemos perdido un poco el boxer o lo estamos perdiendo o tenemos que volver al boxer. Esos ejemplares cuadrados, musculosos, muy típicos, sobre todo, mira, la prohibición del corte de cola y orejas te cambia la forma de ver el perro totalmente. Sí, A mí sí. me gusta, a mí me gusta. A mí hay gente que no, que ha dejado la raza, incluso con los Doberman también ha pasado lo mismo, o con otras razas. A mí me gusta y te diría que me gusta más. Se ve totalmente distinto. He visto, se les pone una cinta, ¿no? O sea, un Sí. esparadrapo hacia abajo para que se queden hacia abajo. Tú ten en cuenta que llevamos 120 años sin seleccionar cola y orejas porque se cortaban. Entonces, claro, en el momento que dejas de cortar, te encuentras orejas de todo tipo, colas de todo tipo. El estándar es muy subjetivo, es muy abierto. La cola hay que llevarla en forma natural, pero bueno, qué es forma natural? ¿Para arriba, para abajo?
Tenemos colas quebradas, colas en forma de serpiente, colas que están totalmente para abajo. Claro. A mí particularmente me gusta que la cola vaya hacia arriba Hacia en arriba. forma de media luna o de sable. Y luego, por ejemplo, mira, yo cuando veía perros amputados, había algunos que llevaban las orejitas perfectas cortadas y otros que siempre se le estaban cayendo y había que ponerle algún palito, alguna cosa, Ujú. y no me gustaban nada. Y Claro. luego las colas también lo mismo. Había unas colas cortas que estaban muy levantadas y veías todo el ano del perro, veías, ¿sabes? Lo tapaban un poco más. Pues a mí me gustaban esos dos tipos. ¿Qué Ujú. pasa? Que al final me lo he encontrado. Cuando ya dejas la oreja larga, Ujú. esa oreja que se mantenía sola, claro, tiene un cartílago duro, es una oreja pequeña, a lo mejor te llega hasta el ojo, no llega hasta la mejilla, tiene mucha facilidad de irse para atrás o de enroscarse un poco. Ujú. Y la cola lo mismo, aquella cola que no me gustaba, que era recta, así hacia arriba, cortita, pues es la que ahora haría un sable o una media luna. Tenemos que ir seleccionándolo. Si Entiendo. hemos tardado 130 años, pues bueno, esperemos no tardar tanto en tener unas buenas colas y unas buenas cabezas. El boxer ha ido adaptándose a los Ujú. tiempos. Al final es una estrategia para sobrevivir. Sí. Esto le ha pasado a muchas razas. En aquella época era un perro más de guarda, trabajaba para la policía, para los ejércitos, y ahora queda un poco más como un perro de casa, porque también tiene otras cualidades que le hacen el compañero ideal, vamos. Como raza en general, yo te digo que sigo viendo ejemplares cuando hacemos las pruebas de la SEC, tienen un carácter combativo y luchador. Luego ves ejemplares que lo están perdiendo. Ahí es donde entramos para ir seleccionando y que no se vaya, que una de las cosas que no se vaya perdiendo es el carácter. La cabeza es lo más representativo del boxer. Tú puedes ver un perro de lejos, en vistazo, dices, es un Akita, o es un Sí. Malamute, o es un samoyedo, o es un husky. Puedes tener tus dudas, ¿no? En cambio, un boxer no. Tú tienes que ver un boxer y decir, un boxer, esto es un boxer. La cabeza es lo más representativo. En líneas generales, dos cubos, el cráneo y el Y el hocico, hocico. un cuadrado y un rectángulo. Y aquí te traigo Oh, qué bonito. uno y el hocico otro, ¿vale? El cráneo tiene mucha elevación y luego el mentón tiene que ser recogido y la trufa tiene que respingar para arriba. Como eran perros de agarre, cuando ellos mordían a la presa, la agarraban hasta que venía el cazador y la presa iba sangrando. Un perro con otro tipo de morro, la sangre le podía entrar por la nariz, ¿sabes? Y entonces se ahogaban y había un momento que tenían que soltar. El boxer se puede tirar horas ahí agarrada porque de los perros de donde viene, cuando tenían la trufa hacia arriba, la sangre se va por los lados y ellos pueden seguir Bueno, respirando bien. es Y eso es una de las como... características que viene de ahí todavía. Todo lo que son estándares y exposiciones de belleza y tal, no es algo que se diga por capricho. Un caniche es un perro de aguas y cuando un caniche tiene que tener un pelo determinado por una función que realizaba, ¿sabes? O un podenco ibicenco, cuando tiene que tener unos ángulos determinados, las angulaciones delanteras o traseras, es porque le tiene que permitir saltar, correr, avistar a la liebre. El boxer tiene que tener un modelo de cabeza que se llama 1-2. Es un braquicéfalo, significa cabeza corta, ¿vale? Los braquicéfalos en teoría son cráneos más anchos que cortos Ujú. o igual. Eh, entonces, ¿el modelo 2 en qué consiste? Pues mira, tú tienes que trazar una línea imaginaria desde la base del cráneo hasta la punta de la nariz y si la rompes en tres trozos, que el primero vendría aquí, El stop, ¿no? sí, esto es el stop y el caño, un tercio y aquí están los otros dos tercios. Un juez o un criador en su casa, cuando tú seleccionas, tienes que tirar esta línea imaginaria. Los Rottweiler han hecho un tipo de mecanismo para medirles exactamente el caño y tal. No sé si en el boxe se podría hacer. Hoy en día es a efecto óptico. Este es el modelo 1-2. ¿Qué Ujú. ocurre? El caño se te puede ir más adelante o más corto, ¿sabes? Ujú, ujú. Entonces tú tienes que mantenerte en el modelo 1-2. La genética no son matemáticas. Es difícil criar y dar siempre exactamente, ¿no? Entonces tú tienes que, cuando vas criando, a veces tienes que tener un perro más hipertípico y otra más del hipotipo, en función de si tú te estás yendo o no. Hoy en día la tendencia general es más al hipertipo. Es cuando tú te vas al hiper, es cuando tienes una cabeza abuldogada, digamos, entonces mucho más recogido, el caño más tal, y el hipotipo es cuando te vas un poco al lebrel. El mentón se va un poco para abajo, el caño más largo, y Vale, ahí vale, es donde vale. tenemos que ir jugando. El boxer, tú ten en cuenta que, como decía el doctor Ricardo Rabaglia, que es el autor de este libro, uno de los libros más completos que hay, es antinatural.
Entonces el criador tiene que estar constantemente manteniendo o intentando mantener ese equilibrio. Tú coges dos bulldogs de hoy en día, los dejas en una isla desierta y vuelves dentro de 100 años y tienes lebreles. Habrán ido subsistiendo, necesitarán ser más ágiles para cazar, necesitarán, al final el tipo en estos perros se va perdiendo por sí solo. Vale, Por sí vale, solo vale. se va perdiendo y hay que ir corrigiendo. Un poquito respecto a estructura y movimiento, el estándar ¿Sí? indica que el boxer debe presentar una estructura cuadrada. ¿Cómo se mide correctamente un boxer? Esta figura tampoco es muy representativa porque no está bien posicionado. El boxer tiene que tener una estructura cuadrada, ¿vale? Tan alto como largo, digamos. Vale, La perfecto. altura se mide desde el suelo hasta la cruz, que es aquí donde está la escápula, Sí. y el largo se mide desde la punta del pecho hasta el isquión. Esta medida y esta medida deberían de ser iguales. Tú puedes insertar la figura del boxer en un cuadrado perfecto. El dimorfismo sexual, que se llama, Sí. es poder diferenciar solo por el tipo. El Ahora, macho tiene que ser masculino y la hembra femenina. No tener que ir a mirar los genitales para que no sabes si es macho o hembra, ¿sabes? vale. Los machos tienen que medir entre 57 y 63 a la cruz. Las hembras entre 53 y 59. Un macho ya pesa alrededor de unos 30 kilos, las hembras unos 25. El macho tiene que ser muy masculino y la hembra muy femenina. Ujú, ujú. Esto los que lo tienen muy bien son los ingleses. Los boxer Vale. ingleses tú ves que los machos son machos y las hembras son hembras. A veces ves hembras muy masculinas, yo he tenido hembras muy masculinas y me gustan mucho, ¿sabes? Y a veces ves machos que son un poco femeninos. Con la altura también creo que se nos ha ido un poco de las manos. Yo he visto perros de 63 centímetros que yo sé que tienen 63 porque los hemos medido y los ves dentro de un ring y son los pequeñitos. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí con los demás? Como el boxer es antinatural, mantener un equilibrio de todas esas combinaciones es muy difícil. En el movimiento es donde más se ven las descompensaciones. Si tiene un brazo demasiado largo, si los ángulos son rectos, no son de 90 grados, si la espalda no es firme, un boxer que está bien equilibrado, bien balanceado, tiene que tener un movimiento con ¿No? mucho empuje, abarcando mucho terreno, sí, con una espalda firme, paralela al suelo. Cuando el boxer va caminando, agacha un poco la cabeza y se hace una línea entre la cabeza y el dorso, Ujú, que son ujú. paralelos al suelo. Tiene que abarcar terreno, tiene que tener empuje detrás. Si te falla alguna cosa, cuando hay un desequilibrio, si tienes las angulaciones un poco más abiertas o más cerradas de lo normal. Tibia es un poco más larga, o sea, hay un montón de factores y en el movimiento es cuando ese balanceo se pierde y lo vas a notar. Pie de gato es, los dedos tienen que ser cerrados. Yo veo muchas manos de liebre que se llaman, ¿vale? Los dedos largos, abiertos. Si tú tienes que empujar en muchos rings, en muchos rapport, se pone a muchos ejemplares pie de gato, y yo ahora mismo, por lo menos en España, para mí solo hay un perro que lo tenga y es algo que hemos perdido. Los ingleses o los americanos sí que lo tienen, o yo pienso que no son tan de gato como deberían de ser. Vamos a irnos a la parte de la crianza y de la selección. En crianza, una cosa es el fenotipo, que es lo que tú ves. Tú Vale. puedes ver un perro alto, bajo, pequeño, mediano, cuadrado o largo. Y otra cosa es el genotipo, que es lo que llevan dentro en los genes, para explicarlo de alguna manera sencilla. Puede ser que lo que tú ves luego no te lo transmita. Claro, a la hora de elegir, pues tú te guías por fenotipo. Miras el fenotipo del macho, el fenotipo de tu hembra, buscas que se complementen. Si tienen virtudes los dos, mejor, ¿no? Y luego tú igual haces esa combinación y lo que tú has visto, el perro no te lo ha transmitido. Tú has visto unas manos o un tal o una boca y no. Yo he cruzado con perros que tenían una boca enorme que me encantaba y en primera generación no me lo ha transmitido, ¿vale? Claro. Luego ya en segunda o en tercera sí que me han empezado a salir porque ya estaban en el En el genotipo de gen. los cachorros. ¿Podrías explicarnos, cuando estábamos en esa isla donde dejábamos a los boxers, el concepto de boxer max boxer no da boxer? Esto es un poco lo que te hablaba de mantener el equilibrio, ¿vale? Tenemos muchas discusiones así entre amiguetes y tal, y Álvaro, que viene también del mundo del dogo alemán, dice que allí también ellos lo comentan mucho. Esto podríamos resumirlo en que tipo más tipo te da hipotipo, ¿vale? Entonces, tú puedes decir, no, yo busco el boxer que tenga tipo, y vas cruzando a tu perra típica con un macho típico. Pero al final, de vez en cuando, cada 2, 3 generaciones, hay que meter un hipertípico, porque si no, nos vamos. De ahí viene un poco el concepto de boxer
más boxer no da boxer. Hay que mantenerlo. Respecto a la predisposición a ciertas patologías hereditarias como problemas cardíacos, displasia o tumores, ¿qué pruebas o controles realizas antes de criar para minimizar riesgos? A través del club, del Boxer Club de España, lo que se suele testar la salud de los perros es, bueno, donde había más incidencia, la displasia de cadera, pondilosis de las vértebras y en el corazón. Estos son los 3 exámenes que solemos hacer a los ejemplares. Hay unos grados que están admitidos, se toleran ciertos grados de displasia o ciertos grados de espondilosis, por ejemplo, una displasia B o C puede criar siempre con una A, una espondilosis 1 o 2 también es recomendable criar con un grado 0. Y el corazón, bueno, pues puedes tener un perro que tenga un 1,90 de flujo aórtico y pulmonar o que tenga un 1,25. Lo que se trata es de descartar a los ejemplares que tienen una de estas enfermedades ya en un nivel preocupante. Entonces, estos perros se eliminan de la cría o es recomendable no criar. Tú ten en cuenta que aquí todo es voluntario. En países como en Alemania, que el club es el que te expide el pedigrí, si no pasas por aquí, no puedes criar. Claro. Nosotros es voluntario. Entonces nosotros hacemos cría responsable antes de que existiera la cría responsable. Nadie nos obliga, lo hacemos porque queremos, por la salud de tus ejemplares y por el bienestar de la raza en general. No solo estás contribuyendo con tus ejemplares, sino con la raza.